Les presento a la señora Floribet Venegas Fallas. Ella es egresada de nuestra universidad, de la carrera de Derecho. En este momento ejerce como abogada. También dedica parte de su tiempo a informar al público en general sobre temas varios mediante su página en Facebook llamada Líneas Legales. Le damos una cordial bienvenida. Esta conferencia se enmarca dentro de la Semana de Transversalización que realiza nuestra universidad bajo los ejes transversales. Y en este caso sería la lucha contra la pobreza y la exclusión, que como lasallistas estamos llamados a promover la conciencia social y solidaria, buscando las raíces de la pobreza y la exclusión para generar alternativas que ayuden a la superación de la injusticia e inequidad. Y más por el momento los dejo con nuestra facilitadora. Mucho gusto, buenas noches, mi nombre es Floribet Vanegas. Vamos a dar una pequeña charla. Vamos a estar hablando de educación financiera en una sociedad golpeada por una crisis. Bueno, como ustedes saben, actualmente estamos en una crisis de salud, sino por una crisis que ha venido a acarrear, ¿verdad?, en el ámbito económico y financiero, porque muchas personas a raíz de esa crisis se quedaron sin trabajo, hay muchos locales cerrados, y creo que la educación financiera es indispensable en estos momentos para saber cómo hacemos uso de nuestro dinero y hacia dónde lo vamos a dirigir, ¿verdad? Sin dejar de pensar en nuestro futuro y sin los ahorros y las cosas que acarrea el diario vivir. Bueno, primero, para poder hablar de educación financiera tenemos que saber cuál es el significado de educación financiera. Y la educación financiera consiste en el desarrollo de capacidades y habilidades, así como también actitudes. ¿Y para qué necesitamos desarrollar estas capacidades? Bueno, para administrar y dar seguimiento a tus finanzas. Y dentro de esto vamos a entrar y vamos a hablar un poco del contexto del ahorro, cómo administrar y crear tu presupuesto y a distinguir la diferencia entre los deseos y las necesidades. Para esto es importante la educación financiera, para planear un futuro y para elegir los productos y los servicios financieros que van a contribuir a mejorar tu vida. Es interesante, pero actualmente en países como Australia, Canadá, Japón, Estados Unidos y Reino Unido tienen un gran interés en aumentar las finanzas de las personas. Y es por esto que se han destinado principales objetivos como programas estatales dedicados específicamente a la educación financiera para enseñarle a sus habitantes o a sus ciudadanos a administrar estos dineros, lo cual pues actualmente con esta crisis pues es muy atinado, ¿verdad? La educación financiera en sí permite entender cómo funciona el dinero en el mundo y desarrolla una relación saludable entre el dinero y un adulto financieramente responsable. A veces nosotros crecemos a lo largo de nuestra vida y oímos a nuestros padres o a nuestros familiares con problemas o crisis económicas y crecemos con esta sensación de que el dinero es algo malo o que queremos tenerlo, pero es muy difícil obtenerlo, o que vamos a pasar toda nuestra vida trabajando. Y no, yo creo que una educación financiera adecuada desde edades pequeñas es sumamente importante. Lamentablemente en Costa Rica no tenemos este tipo de educación y solamente la podemos encontrar en páginas. Bueno, ahorita tenemos a la mano todo lo que son las redes sociales, el internet, lo cual nos beneficia mucho, ¿verdad? Pero la gente no tiende a educarse financieramente porque no lo ven como una necesidad básica, sin embargo, sí lo es, y vamos a ver por qué. Bueno, ¿para qué ayuda la educación financiera? Esta ayuda a que las personas sean autosuficientes. Vamos a crear a personas más responsables, informadas y conscientes de sus finanzas, ¿verdad? También nos ayuda a lograr la estabilidad financiera y aprender y a obtener, administrar y a invertir tu propio capital. Esto es muy importante porque muchas personas a lo largo de su vida pasan sola trabajo y con problemas de pagos, que tengo que pagar la casa, que tengo que pagar el carro, que la comida, que las necesidades, y realmente las finanzas se vuelven un caos y un desorden. Entonces, al final de mes no tenemos el dinero suficiente, tenemos que andar corriendo a pedir prestado, que a la familia, que hacer préstamos personales, y entonces la educación financiera nos va a ayudar a aprender cómo invertir o cómo destinar
parte del dinero que ganamos de mes a mes para invertir en nuestro futuro. Bueno, también nos va a ayudar a tomar decisiones informadas, ¿verdad? De todos los recursos financieros que tenemos y darle un mayor y un mejor uso. ¿Cuáles son los principios básicos de la educación financiera? Bueno, para mí son estos tres que son los principales y creo que si nosotros los interiorizamos nos damos cuenta de la importancia que tienen, ¿verdad? Estos son la organización, la responsabilidad y la responsabilidad con los créditos, ¿verdad? Y la prevención o la precaución. Acordémonos que una buena organización es primordial para mantener sanas las finanzas personales y la de cualquier negocio que queramos emprender. Bueno, como bien les decíamos, los decía anteriormente, en este momento estamos en tiempos de crisis y creo que antes las personas no mostraban ningún interés en tener alguna cultura del ahorro o del gasto mínimo, pero actualmente estamos viviendo momentos difíciles y tenemos que buscar hacer un mejor uso y ahorro de nuestro dinero, lo cual, pues, afortunadamente, va a significar algo bueno, ya sea en una situación difícil o no, ya que en la vida vamos a tener altos y bajos y esta educación o esta información siempre es importante, pues, guardarla por ahí en el momento de que la necesitemos y para tener una salud financiera. Antes de implementar cualquier método de ahorro o uso eficiente de los ingresos, debemos tener varios aspectos claros. Y esto es importante que, no sé, si tal vez le pueden tomar una foto o algo para que se lo lleven y lo mediten y puedan ir a hacerlo en sus casas, ¿verdad? Y primero que todo tenemos que tener claro a nivel personal cuáles son los ingresos con los que contamos. Cuáles son nuestras entradas, principalmente, ¿verdad? Y de dónde vienen esos ingresos, así como en qué manera o de qué manera los utilizamos, los gastos que tenemos. Más adelante vamos a hablar específicamente de esto, pero ¿esto para qué? Para ver, bueno, otra cosa muy importante y un dato muy importante es visualizar las finanzas, qué es hacia el futuro, qué es lo que nosotros queremos en el futuro y cuáles son los gastos que estoy teniendo actualmente o cuáles son las finanzas que vamos a ver en el futuro asumiendo los gastos actualmente. ¿A qué me refiero? A que si actualmente estamos pagando la casa, el carro, qué sé yo, un préstamo, ¿con cuáles nos vamos a ver a futuro, a mediano y a corto plazo y cuáles podemos deshacernos o liquidar a corto plazo, ¿verdad? Bueno, conceptos importantes que debemos tener en cuenta y vamos a desarrollar estos conceptos. Creo que son también muchos se conocen en finanzas y se desarrollan en finanzas, pero lo que quiero es que se queden con el concepto básico y dejarles algunas ideas principales que les den vuelta ahí en la cabeza. Bueno, primero vamos a hablar de ingresos. Como la palabra bien lo dice, ingresos es todo lo que ingresa a nuestra cuenta, ¿verdad? Es la cantidad del dinero ganado o recaudado, ya sea por un trabajo profesional o por ingresos independientes como rentas, negocios. Inclusive hay gente que se dedica horas extra a trabajar como freelancer y hay diferentes entradas que podemos contabilizar. Y algo muy importante es que tengamos en cuenta los activos y los pasivos. Y les voy a contar cuál es el juego que hay ahí con esos nombres y por qué es tan importante saber de ellos. Bueno, primero, los activos es todo lo que entra, para dejarlos claro. El activo es todo lo que entra, son todos los recursos con los que disponemos, ¿verdad? Y los pasivos es todo lo que sale. Es el total de las deudas y las obligaciones que contraemos. Sin embargo, les voy a comentar esto porque es importante que lo tengan en cuenta. Muchas veces nosotros creemos que el comprar una casa es un activo y no contamos con que la casa, además de, bueno, si compramos la casa líquidamente, o sea, con el dinero en la mano,
igual vamos a tener que hacer gastos, ya sea en los impuestos de renta, en mantener la casa, en todo esto. Pero ahí hay un truco. Esto no es un activo. La casa, la compra de la casa, aunque sea financieramente, es un pasivo porque nos saca, constantemente nos está sacando dinero y no nos genera dinero, no nos entra dinero, sino que nos saca. Sin embargo, ahí hay un juego, porque si ustedes compran la casa y esa casa la rentan, ya deja de ser un pasivo y se convierte en un activo. ¿Por qué? Porque de esa plata de la renta usted va a generar ingresos y con esa plata va a pagar el mantenimiento, el tema de los impuestos y todo lo que necesite la casa, pero siempre va a haber un monto que le va a entrar. Entonces, pasamos a que una casa que normalmente en un caso real o un caso normal es un pasivo, se puede convertir en un activo. Entonces, van a haber pasivos que sean activos y activos que nosotros creemos que son activos como una casa o un carro, pero si no le damos un funcionamiento o algo que nos genere ingreso, no podemos contabilizarlos como activos. Bueno, ahora vamos a hablar del presupuesto y más adelante vamos a hablar más ampliamente del presupuesto. Pero los presupuestos, quiero que tengamos este concepto que es el conjunto de gastos e ingresos previstos para un determinado periodo de tiempo. Y lo vuelvo a leer para que les quede claro. El conjunto de los gastos e ingresos. O sea, estamos hablando de los activos y de los pasivos. Sin embargo, la característica principal es que vamos a hablar de un periodo de tiempo. Por eso los presupuestos se van a convertir en un elemento indispensable para nuestra educación financiera, tanto a mediano y a corto plazo. ¿Por qué? Porque gracias al presupuesto podemos determinar cuánto nos va a quedar de neto. Cuánto realmente recibimos, cuánto gastamos y cuánto dinero podemos generar un ahorro de ese dinero disponible. Y el ahorro es la diferencia entre los ingresos y los gastos del consumo de una persona o de una familia. Este tema del ahorro está relacionado con la capacidad para guardar dinero y asignar fondos para invertir en el futuro. Incluso, algo que podríamos o que se da actualmente y que tenemos esta facilidad son los ahorros programados. ¿Qué quiere decir esto? Ahorros son temas, digamos, en los bancos nosotros tenemos esta capacidad de poder generar ahorros programados cuando nos llega un dinero determinado día. Este monto, podemos destinar un monto específico a un ahorro, a una cuenta. Bueno, cuando el dinero es ahorrado se usa para adquirir un bien que va a generar ganancias, se está haciendo una inversión. Esto es lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Si ahorramos para comprar un bien, una casa, y esta casa va a ser para rentar y nos va a generar ganancia, esto se convierte en una inversión. Gastos. Gastos es el egreso o salida de dinero que se paga por la compra de un producto, un bien o un servicio. Sin embargo, es importante diferenciarlos de gastos financieros, porque los gastos, estamos hablando de algo muy generalizado, pero los gastos financieros son derivan de la obtención de financiamiento o cuando nosotros tenemos algún crédito, ¿verdad? Entonces tenemos gastos que son gastos generales, más que todo de consumo, de producto, de bien, y los gastos financieros. Y con este tema tenemos que manejar también el tema de necesidades básicas y los costos relacionados con el tema de nuestras necesidades básicas, como la vivienda, transporte, la comida, ¿verdad? Ahora sí, entramos a inversión. Es el acto de asignar los recursos para la compra o creación de activos o de capital. Es decir, la inversión es el acto de no consumir recursos para satisfacer necesidades
no en el presente, sino en el futuro. Y es por esto que la inversión es la clave del crecimiento económico y el del progreso. Sin embargo, hay que tener cuidado con la palabra inversión y volvemos otra vez al ejemplo de comprar una casa. Una casa puede ser una inversión o más bien puede generarnos gastos o pasivos. Para realizar una inversión se debe contar pues con recursos financieros, por supuesto, ¿verdad? El dinero. Sin embargo, es importante que no confundamos el ahorro y la inversión porque aunque son conceptos similares, tienen una denotación diferente. Y es que el ahorro es el acto de reservar el dinero para el futuro y la inversión es colocar ese dinero en un mercado, ya sea, qué sé yo, bolsas, hay diferentes maneras de colocar este capital, pero la intención es obtener a futuro una ganancia o beneficio. El ahorro que consiste en tener la plata ahí, sin tocarla. A diferencia, la inversión va a generar, tal vez no la tenga líquidamente ahí guardada en la cuenta, pero sí vas a tener una certeza de que a futuro se va a ganar algo o a obtener un beneficio. Bueno, el endeudamiento, y sé que el endeudamiento muchos de ustedes conocen esa palabra y últimamente lamentablemente la hemos oído y a lo largo de estos meses. Sin embargo, es importante diferenciar el endeudamiento sobre la capacidad de endeudamiento, porque el endeudamiento es el conjunto de obligaciones de pago de una persona o una empresa, ¿verdad? Siempre contraídas con un tercero, ya sea un banco, una entidad. No les recomiendo con personas, ¿verdad? Privadas, y más adelante los vamos a hablar, pero el endeudamiento entonces es el conjunto de obligaciones de pago. Y la capacidad de endeudamiento es la cantidad o el monto máximo el cual una persona o empresa hace. Entonces, la capacidad de endeudamiento nos referimos a, ejemplo, el banco. El banco tiene estadísticas y tiene información sobre nosotros para saber cuánto es la capacidad de endeudamiento o de pago que nosotros tenemos. Y esto porque el pago de una cuota no debería perjudicar la solvencia financiera de cada uno y no deberías verte en apuros a la hora de hacer tus pagos obligatorios. Es por eso que esta capacidad de endeudamiento existe en los bancos y en las entidades financieras. Dentro del endeudamiento tenemos que hablar del manejo de deudas y el manejo de crédito. ¿Por qué? Porque el manejo de deudas es la capacidad para asumir una deuda de manera efectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vamos nosotros a asumir una deuda vamos a entender los términos y las tarifas de cada uno y las actividades o todo lo que genera, ¿verdad? El manejo del crédito, por el otro lado, es su capacidad para administrar y mantener su perfil crediticio. Entonces, el manejo de deudas va a ser generar o adquirir deudas de manera educada y de forma efectiva que nos van a beneficiar en nuestro futuro. Y el manejo de crédito es la capacidad de administrar ese dinero o ese crédito, ¿verdad? Eso está relacionado con el puntaje o con el con el récord crediticio que hablábamos anteriormente. Por último, y de gran importancia, y creo que todo el tema de educación financiera nos lleva a esto, y quiero que lo tomen siempre en cuenta y dejárselos ahí como una espinita en el corazón, y es el tema de la planificación para el retiro. Muchos de nosotros no consideramos qué vamos a hacer cuando estemos en nuestros años dorados o en nuestros últimos años, ¿verdad? Y probablemente en esas edades ya no tengamos la fuerza para trabajar como ahorita lo tenemos y no pensamos en un futuro. Y yo creo que la educación financiera, la crianza, el crear un presupuesto que nos permita ahorrar e invertir, nos va a beneficiar para esto,
para generar una buena planificación para nuestro retiro. ¿Qué es lo que pasa? Que actualmente nosotros en Costa Rica sabemos que los planes de retiro no son lo suficientes seguros o adecuados y que el estilo de vida sigue en crecimiento y cada vez se vuelve más caro y no pensamos que de aquí a 20, 40, 50 años la vida va a estar un poco más cara. Entonces, sin embargo, indispensablemente este es un tema primordial. Y la planificación para el retiro incorpora varios temas, incluyendo el presupuesto y el ahorro, como ya les venía diciendo. Y esto principalmente aplicados a la planificación financiera a largo plazo, que requiere pues la estabilidad de nuestros años en lo futuro. Y lo que se trata más que todo es de tomar conciencia y control sobre la etapa de la vida financiera, sobre una etapa futuro de una vida financiera que no va a generar, en la cual uno no va a generar muchos ingresos. Entonces, por eso creo que es importante que planifiquemos nuestro futuro y principalmente nuestro retiro. No solamente, muchas veces pensamos que, que voy a tener toda la vida para planificar mi futuro, que tal vez los últimos 5 años voy a ahorrar. No, es importante hacerlo ahorita. Es importante porque van a ver que en un futuro lo vamos a necesitar. Bueno, hablando del ahorro para el retiro, normalmente hay una pregunta que la gente nos hace y es ¿qué porcentaje debo de ahorrar para retirarme en un futuro o para garantizarme en mi vejez una buena calidad de vida? Y bueno, se recomienda ahorrar entre y el 20% del salario. Y esto estamos hablando desde edades tempranas, o sea, desde que si la gente tuviera la educación y la responsabilidad de ahorrar un 15% o ni siquiera necesitamos un 15%, de hacer un ahorro constante que se vuelva un hábito. Acordémonos que parte de los hábitos es tener, de buenos hábitos es tener una buena salud financiera. Y bueno, entonces, bueno, se recomienda ahorrar entonces el 15 al 20% del salario para acceder a una pensión que permita vivir los últimos años de vida. Otra de las preguntas importantes es, ¿a dónde puedo invertir mi dinero en mi retiro? Y como bien les hablaba, bueno, este es un tema muy amplio y realmente nos llevaría una hora desarrollarlos, pero les voy a dar unas ideas. Y podrían ser en planes de inversión, planes personales de ahorro, ya sea en los bancos, dependiendo del banco al que usted esté afiliado o con el que trabaje, ellos pueden ir a acercarse a preguntar, ellos siempre tienen planes de ahorro personales. También existen los fondos de inversión que se tratan de una cartera de recursos financieros que está constituida por el ahorro de muchos inversionistas y que es administrada por un experto en inversiones, ¿verdad? O también, como bien les decía anteriormente, pueden invertir en la bolsa. Bueno, ahora vamos a hablar de un tema que se ha vuelto un mito en estos últimos días principalmente, y es si buscar financiamiento es bueno o malo. Y sí, en muchas ocasiones, como bien hablábamos, es bueno, pero también es malo. Entonces vamos a hablar de algunas ventajas y desventajas de ellos. Y las ventajas y las desventajas de conseguir financiamiento es, primero, que siempre vamos, o sea, que los bancos o las entidades financieras nos van a requerir la necesidad de un aval o una garantía de pago. Y las garantías más comunes son muebles e inmuebles. ¿A qué me refiero? Casas o carros o maquinaria, tal vez de trabajo. Sin embargo, siempre vamos a tener que presentar un aval o una garantía, ¿verdad? Lo cual, pues, es complicado en el caso de que no se pueda asumir esa deuda y que, pues, al final del tiempo te tengan que quitar la casa o el carro, ¿verdad? Otra de las desventajas serían las comisiones y los intereses, ¿verdad? Lamentablemente a veces, y no es lamentable, es parte del negocio realmente. Cuando nosotros buscamos financiamiento, sabemos que no solamente vamos a pagar el monto neto que hemos solicitado, sino que en el plazo que nos van a dar para ir pagando,
van a ir internamente intereses y comisiones extra, ¿verdad? Normalmente los primeros meses, qué sé yo, de un préstamo, los primeros pagos, casi que el 50% de los pagos de un financiamiento por una casa se deben a intereses. Y la gente piensa y dice, no, hablemos de un crédito a 30 años. Ya tengo 15 años pagando y ya probablemente pagué la mitad de la casa y no es así. En muchas ocasiones, hay que ver pues cada caso determinadamente, pero en muchas ocasiones se está pagando solamente intereses y apenas se está empezando a pagar el capital. Otra de las desventajas sería, bueno, como bien hablábamos, que son deudas de largos plazos, ¿verdad? Es en el caso de financiamiento de casas o de carros. Y otra desventaja sería, pues, el cumplir las fechas de pago. ¿Qué es lo que pasa? Que si no cumplimos con las fechas de pago, vamos a estar, o más bien te vas a ver involucrado en pagos moratorios, o sea, pagos extra a la cuota que tenemos que pagar. Y pues obviamente eso no nos va a beneficiar en nuestras finanzas. Bueno, ahora vamos a hablar de las ventajas de buscar financiamiento y creo que la pregunta sería más bien, ¿cuándo se debe buscar financiamiento? O sea, ¿en qué ir a solicitar dinero y que más bien me beneficie a mí como solicitante, ¿verdad? O como acreedor. Bueno, principalmente tenemos que hablar de cuando exista una oportunidad de negocio, cuando ya tengamos un estudio de mercado realizado, cuando ya sepamos más o menos cuando ya tengamos la certeza del producto que vamos a vender y cuál es la necesidad. Y sepamos que ese negocio realmente nos va a generar ingresos, ¿verdad? No podemos irnos a buscar un financiamiento a ver si es que tal vez, no, tenemos que hacerlo de manera responsable. Otro momento en el que deberíamos buscar financiamiento sería cuando necesitamos mejorar nuestras herramientas de trabajo. Y aquí les pongo un ejemplo que a mí me encanta poner y es el tema del lechero. Un señor que tiene una lechería y se dedica a eso, pero él paga mucho dinero en transporte para llevar hacia el destino final su leche, ¿verdad? Entonces, esta persona decide financiarse un carro con un crédito, un pick-up, ¿y por qué? ¿Y por qué va a ser importante buscar un financiamiento en este momento? Porque el señor se va a ahorrar todo este tema de transporte y va a pagar con esos beneficios o esas, ¿cómo les puedo? O este dinero que está ganando el crédito y va a obtener ganancias. Entonces, el buscar mejorar nuestras herramientas de trabajo es una buena forma o un buen momento de buscar financiamiento, siempre que nos aseguremos que vamos a generar más activos que pasivos. Ok, otro momento en el que podemos buscar financiamiento podría ser algo muy interesante, y me imagino que ustedes han oído esta palabra, el apalancamiento. Y este es para buscar ventas futuras. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Este sería el caso, yo voy, compro una casa, me apalanco o busco financiamiento para esa casa, pero tengo la certeza de que esa casa se va a vender, incluso ojalá tuvieran ya el vendedor de antemano. ¿Por qué? Porque ese apalancamiento ya ustedes están garantizando de que va a tener un beneficio. Van a sacar un crédito, pero en el momento en el que se venda esa casa, pagan el crédito y se quedan con sus ganancias. Entonces, es un momento muy importante para buscar financiamiento. Ahí se me fue. Y, bueno, algo importante y algo que muchas de las personas no toman en cuenta es para construir un historial crediticio. Creo que si nosotros tenemos una salud financiera y una buena educación y responsabilidad, podemos utilizar las tarjetas de crédito
de buena manera podemos obtener beneficios y generar un historial crediticio que nos permita en un futuro sacar créditos para emprender, para mejorar nuestras herramientas de trabajo, etcétera, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar qué es y para qué sirve el apalancamiento financiero. Y esta es una estrategia que permite el uso de la deuda con terceros, como les decía, en lugar de utilizar sus recursos propios. ¿Esto para qué? Para que la empresa pueda acceder a capitales externos y aumentar la producción, ¿verdad? Y tener una mayor rentabilidad. Pero aquí lo interesante es que estamos usando dinero de terceros para generar un negocio, sin utilizar nuestros recursos, probablemente porque no los tengamos o porque los tenemos destinados para otro fin o simplemente porque no queremos o no necesitamos utilizarlos para este negocio si tenemos un buen historial crediticio y podemos acceder a este apalancamiento. Bueno, ahorita voy a entrar a un tema que es bastante controversial, importante tomarlo en cuenta y me gustaría hablar un poco de él. Sin embargo, vamos a lo mismo, no puedo hablar mucho de este tema porque se vuelve muy extenso la hora, pero vamos a hablar qué es el cobro judicial, ¿verdad? Y más o menos para que tengan una idea. Sé que hay muchos que son abogados y otros que no, pero voy a dar unas pinceladas de qué se trata. Permiso, Flori. Edgardo tiene una pregunta. Claro, adelante. ¿Puedes dar un ejemplo de apalancamiento aparte del de la casa, por favor? Ok, apalancamiento de la casa. Bueno, hay diferentes, realmente les voy a comentar, el apalancamiento es una figura que se usa mucho en las empresas grandes, ¿verdad? Entonces, puede ser un ejemplo, qué sé yo, cuando nosotros somos productores de algo en sí y necesitamos, no sé, producimos camisetas, poniéndole un nombre, producimos camisetas y queremos sacarlas al extranjero, venderlas en el extranjero, sin embargo necesitamos pagar una serie de requisitos y una serie, y todo, bueno, ustedes saben que lamentablemente en el mundo todo es dinero y necesitamos dinero, pero sabemos que ya tenemos la venta. Ya tenemos la venta de las camisetas, ya las tenemos posicionadas, qué sé yo, en Estados Unidos y ya tenemos el comprador, pero no tenemos el dinero para pagar todo el tema de inscripción, de marca y todos los temas que necesitamos para hacer esa venta internacional, ¿verdad? Entonces podría ser importante ahí el tema del apalancamiento, porque si bien es cierto, tenemos el producto, tenemos la marca y tenemos el saber hacer, pero no tenemos ese dinero, entonces podemos ir a un banco, solicitar un préstamo o un crédito para subsanar ese déficit que tenemos para poder generar ingresos, ¿verdad? Con las camisas que ya vamos a tener a la venta. Una vez que les lleguen las camisas, nosotros recibimos nuestro dinero, podemos pagar el préstamo, bueno, hay que valorar si es adecuado pagar ese préstamo o si podemos utilizar ese dinero pues para generar futuras negociaciones que también nos pueden ayudar a ganar ganancias. Entonces, no sé si les queda claro más o menos ahí el apalancamiento. Igual yo siempre les quiero recomendar, bueno, el que nos sigan en nuestra página de líneas legales. Nosotros siempre estamos tocando estos temas y vamos a dar diferentes ejemplos y vamos a hacer lives, porque sé que esto genera mucha confusión a veces en nuestra día a día y podemos ver ejemplos que tal vez sí van acorde, pero no podemos acoplarlo a nuestras necesidades diarias, ¿verdad? Entonces, ahí les dejo eso y no sé si con eso resuelvo la consulta. Bueno, entonces, chicos, sigo. Voy a hablar un poco de cobro judicial. Disculpe, sí tenía una pregunta. Sí, adelante.
Es que no los estoy viendo acá. Si yo quisiera invertir en la bolsa de valores, ¿cómo funciona el apalancamiento para poder capitalizar sobre más producto? Bueno, yo en ese tema, si van a invertir ya, creo que es importante siempre estudiar, ¿verdad? Siempre es importante estudiar el mercado, ¿verdad? Si vale la pena, si realmente van a generar ingresos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a apalancar o vamos a pedir un crédito para invertir en la bolsa de valores, tenemos que garantizarnos de tener el dinero o la cuota que tenemos que pagar de ese monto. Entonces, ¿por qué les digo estudiar y valorar? Porque si realmente yo me voy a financiar para invertir en la bolsa de valores, pero voy a tener ganancias de aquí a 6 meses, tengo que tener o tengo que pensar o tener en cuenta que tengo que pagar durante esos 6 meses ese monto de ese crédito. Entonces, tengo que poder asumir esa deuda durante esos 6 meses a título personal o de empresa para poder esperar los 6 meses y ganarme pues el monto que gane o los beneficios que obtenga con esa inversión, ¿verdad? Entonces, no sé si con eso le más o menos contesto la pregunta. Pero entonces la única forma de apalancar es endeudarse, no hay otra forma. Es que cuando hablamos de apalancamiento financiero es endeudarse, es usar dinero de terceros y lamentablemente nada es gratis en la vida, ¿verdad? Cuando hablamos de usar de dinero de terceros, esos terceros que nos van a prestar necesitan obtener un beneficio y los beneficios que van a obtener es a través de los intereses. Entonces, si nosotros vamos a hacer un apalancamiento, tenemos que hacerlo inteligentemente y tenemos que hacerlo de manera educada y pensando y algo muy importante, teniendo y asumiendo los riesgos, ¿verdad? ¿Cuáles son los riesgos? Ese tema, ¿verdad? Si voy a obtener las ganancias de aquí a 6 meses, ¿cómo voy a yo pagar esa deuda en estos 6 meses hasta esperarme que me genere esos ingresos? Entonces, sí, lamentablemente el apalancamiento funciona mucho para las empresas y a título personal para invertir. Sin embargo, hay que hacerlo inteligentemente y ahí es donde está la educación financiera, donde toma un elemento importante, ¿verdad? Pero sí, efectivamente. Muchísimas gracias. Ahora sí ya entendí. Gracias. Con mucho gusto. No sé si tienen otra pregunta o pasamos un poco a hablar de qué es cobro judicial. Listo. Bueno, entonces seguimos. Bueno, les comentaba que el cobro judicial es una forma como acreedor, es una forma del acreedor de asegurarse la devolución del crédito o del préstamo. Esto es por vía legal. Entonces, ¿cómo funciona el cobro judicial? Y esto aquí a veces se genera un poco de controversia porque no entendemos por qué es que nos llaman tanto por teléfono o por qué nos están cobrando a cada rato. Incluso existe el acoso financiero, ¿verdad? Que es cuando te están llamando a la familia y le dicen, ay, los vamos a embargar, ya están en embargo, les vamos a quitar la casa, el carro y si pueden hasta el perro. Y no es así. Tenemos que entender que cuando nosotros entramos a un cobro judicial es un proceso legal o una vía legal para el cobro de una deuda. Sin embargo, no se puede embargar, no se puede quitar cargos y no se puede hacer absolutamente nada hasta que este proceso finalice. Y bueno, una de las primeras partes o algo que la gente no entiende o hay que diferenciar principalmente es cuando se genera, antes de que comience o antes de que se dé el proceso judicial, estas empresas, estas instituciones de financiamiento o los bancos o generan primero un cobro administrativo y en este cobro administrativo es donde entran las llamadas por teléfono y ellos buscan llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque les queda muchísimo más fácil llegar a un acuerdo con el deudor y que el deudor, qué sé yo, le diga, bueno, voy a pagarle la deuda en tractos o en un montón reducido o inclusive hay otras formas que más adelante les voy a comentar, pero para que no se les enrede. Entonces, es este proceso donde tenemos llamadas, donde tenemos
lo que puede llegar a ser un acoso financiero. Incluso la Sala Cuarta ya se pronunció, ¿verdad?, que esto no es adecuado, porque muchas veces llaman a los familiares y nosotros tenemos el derecho de reservarnos nuestra información, ¿verdad? Que nadie puede tener esa información, por lo cual no tienen por qué estar llamando a mi primo, por ejemplo, diciéndoles que yo tengo una deuda con el banco, con Goyo o con quien sea, y que me van a cobrar a mí y que se van a presentar a cobro judicial. El cobro judicial no tiene nada que ver con estas llamadas. El cobro judicial es cuando se presenta el escrito ante el juzgado correspondiente. Una vez que se presenta este escrito ante el juzgado correspondiente, normalmente este tipo de llamadas ya cesan. ¿Por qué cesan? Porque ya ellos tienen contratados, para entrar a un cobro judicial necesitan recursos, ¿verdad? ¿Y para qué necesitan esos recursos? Para contratar abogados. ¿Por qué? Porque por vía legal se maneja pues con abogados. Entonces, una vez que se presenta el escrito ante los juzgados correspondientes, cesan este tipo de llamadas. Y luego de esto se da el traslado, ¿verdad? Y algo que quiero que quede claro es que cuando se da la primera notificación al demandado, tiene que ser de forma personal, según la ley de cobro judicial de nuestro país. Entonces, muchas veces dicen, otro detalle que es importante que hay que tener en cuenta aquí es que si te notifican en su lugar de trabajo, tienen que entregarlo de manera personal. A José Pablo tal, se lo tienen que entregar de forma personal. Pero hay un tema especial cuando sucede en casa de habitación, porque la ley permite que se le entregue a una persona mayor de edad. Entonces, si te van a notificar en la casa y lo recibe, no sé, la esposa, ya queda por notificada la persona. Entonces, esto es un tema que hay que tener en cuenta, porque muchas personas dicen, sí, pero bueno, a mí, yo ya estoy en cobro judicial, pero no me notificaron de forma personal, y entonces ya entra eso en un conflicto y entra en un caos, pero hay que valorar cada una de las situaciones, porque si te lo dejaron en la casa, hay casos, ¿verdad? Hay casos en los que, bueno, se puede presentar documento falso y habría que ver, pues, cómo se puede establecer una defensa. Sin embargo, si se lo dejaron en la casa y lo recibió alguien, listo, se dio por notificado. Bueno, normalmente después de que se le ha trasladado la demanda, se dan las anotaciones en el registro público de los bienes muebles o inmuebles de la garantía o que van a ser parte de la garantía en el proceso, ¿verdad? Esto más o menos nos lleva al tema de embargos preventivos o las medidas cautelares para evitar que haya ocultamiento de bienes o un traslado de bienes, ¿verdad?, a otras personas que no estén dentro del proceso y pues que sea más bien perjudicado el acreedor. Y bueno, luego de darse el traslado y de anotar estos bienes, pues se da el plazo para ejercer la defensa. Esto es más o menos la parte primera y pues ya después entraríamos ya específicamente en el proceso. Pero quería hablarles del derecho a la defensa, ¿verdad? Todos tenemos el derecho a la defensa. Mucha gente cree que, ay, ya estoy en cobro judicial, ya no puedo hacer nada, ahora solamente puedo esperar a que me rematen o a que me embarguen, no. Nosotros tenemos el derecho a la defensa y como les digo, muchas veces la gente cree que no es necesario un abogado o tal vez tienen miedo de seguir pagando, de tener que pagarle al banco y de tener que ir a pagarle a un abogado y de tener que pagar y pagar y pagar. Y no, les puedo asegurar que el derecho a la defensa es importantísimo en todos los procesos y tenemos que ser conscientes si realmente nosotros no podemos pagarlo y ya estamos en un cobro judicial, tenemos que acudir a un profesional. ¿Por qué? Bueno, hay dos tipos de defensa que son las
o las que más bien quiero venirles a hablar, y es pues la defensa de pago. Una vez que estamos en cobro judicial, nosotros podemos inclusive llegar a un acuerdo o ir a pagar la totalidad del monto que debemos y podemos presentar una defensa de pago ya, del pago de la deuda. Y la otra defensa sería la defensa de prescripción de la deuda. ¿Y por qué les hablo de esta defensa? Porque muchos de nosotros dejamos de pagar. O sea, tenemos una deuda y dejamos de pagar y lo dejamos de pagar hace años y creemos que tenemos esa deuda ya, pero existe la prescripción, que es la manera de extinguir obligaciones y que el deudor puede librarse de pagar esa deuda después de un determinado tiempo. Sin embargo, aquí hay muchas trampas y por eso es tan importante un profesional en derecho, porque en la prescripción se presentan muchas trampas y en los procesos incluso también hay trampas. Por ejemplo, la vez pasada estaba oyendo una consulta que me hicieron. Me llegó una señora y me dice, bueno, es que tengo 6 años de no pagar esta deuda y siempre me están llamando y me están notificando y yo creo que ya prescribió la deuda. Entonces yo le dije, bueno, hagamos el estudio, hay que analizar el caso, y la señora se presentó, pero ustedes no saben lo que había pasado. Ella, por falta de ir a buscar un profesional, se apersonó al juzgado correspondiente y quedó constancia de que era, pues, la deudora, ¿verdad? La deudora del proceso o parte del proceso. Y lo que hizo al apersonarse es borrón y cuenta nueva. Ella se apersonó, ya la prescripción no se pudo dar y comenzó a correr el plazo. Entonces, ¿y por qué les digo esto? Porque mucha gente dice, no, voy a ir a ver cómo está el expediente, pero si no va un representante como un abogado a hacer esto, pueden caer en este error. Y bueno, para no cansarles con ese cuento, les voy a comentar cuáles son los tipos de prescripción, más que todo en este tema, ¿verdad? Financiero. Y contamos con la prescripción de la deuda comercial que prescribe en 4 años. En este tema podemos involucrar el tema de las tarjetas de crédito y de los créditos personales. Cuando hablamos de hipoteca y de prenda, la prescripción es en 10 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo no he pagado en 10 años, o más bien hablemos mejor de una deuda comercial, que es un poco más común. Si yo no he pagado en 4 años, se puede hacer una revisión, si no se han apersonado, si no hay nada que interrumpa el plazo de prescripción o nada que lo haga retroceder o volver a comenzar, y podría presentarse una defensa de prescripción. ¿Por qué? Porque a veces llega gente y se vuelve loca con estas llamadas por teléfono y con este acoso que les dan y dice, no, ya voy. Salgo corriendo a pagar la deuda y voy a ver cómo me recojo el dinero y voy a ver cómo voy a pagar esta deuda. Y no se dan cuenta que ya pasó un tiempo prudencial y que se podría solicitar la prescripción. Entonces, es importante siempre estar de la mano de un profesional. Bueno, la deuda entonces de hipoteca y prenda prescribe en 10 años. Y otro tema muy importante, los intereses. Cuando nosotros tenemos una deuda, solamente nos pueden cobrar 1 año de intereses, y esto es porque los intereses prescriben a cada año. Entonces, si tenemos 2 años de no pagar y dentro de la deuda nos están metiendo intereses por esos 2 años, pues no, hay que hacer una revisión y una evaluación, porque solamente nos pueden cobrar intereses de solo 1 año, ya que prescriben cada año. Y ahora sí, ¿qué pasa cuando pasa una cuenta a cobro judicial o cuando mi deuda ya pasa a cobro judicial? Y bueno, uno de los temas por lo cual inclusive los mismos bancos o estas entidades financieras evitan es porque es un proceso genera bastante dificultad, número 1, expertise, y es bastante complicado y mucho dinero se necesita para ellos. ¿Y
que una vez que este proceso ya está establecido, se aumenta casi a un 50% de gastos administrativos. Entonces, yo les recomiendo, si pueden no llegar hasta últimas instancias, que sería un cobro judicial, pues sería lo más pertinente, porque una vez que está el cobro judicial, tenemos que contar con gastos de cobro de intereses corrientes, el cobro de los intereses en mora y hasta los honorarios del abogado. Si nosotros no salimos favorecidos con el proceso, se le cobraría a la parte deudora los gastos no solamente del honorario, de honorarios de su abogado, sino los gastos de los honorarios del abogado de la parte acreedora. Entonces, y otro tema muy importante que quiero aquí hablar con ustedes es el tema de los saldos en descubierto. Muchas veces nosotros creemos que, bueno, sí, ya no pude pagar, ya me llevaron a cobro judicial, me remataron, me quitaron la casa y listo. Ok, ya, suficiente, ya no tengo más esta deuda, ya no me acuerdo más de esas personas. No, muchas ocasiones, como es tanto el monto adeudado o se aumenta este monto a casi que montos impagables, se genera un saldo en descubierto. ¿Y qué es el saldo descubierto? Es la diferencia entre el monto general que se debe, el remate y un saldito que no logró cubrir ese remate. Entonces, esos saldos descubiertos después pueden ser perseguidos. La vez pasada estaba oyendo un caso que me llamó mucho la atención, que era de una persona que, bueno, compró un carro nuevo y al año y medio no lo pudo pagar y fue y lo devolvió. Y dijo, bueno, me limpio las manos, me voy, ya, devolví el carro y no, y ya. Y a esta persona después se le fueron, ¿verdad? Legalmente por el saldo en descubierto. Y ustedes me dicen, ¿pero por qué un saldo en descubierto si entregó el carro? No, porque cuando nosotros compramos un carro nuevo, tiene un valor en el mercado X. Y cuando lo sacamos a la calle, ya se reduce 10, 15 millones. Entonces, yo puedo ir a devolverlo, pero a mí me van a cobrar el monto total. Y muchas veces cuando nosotros devolvemos el carro, entonces las agencias, en este caso, las agencias hacen un avalúo del carro y lo avalúan muy por debajo del monto del mercado para después ir a venderlo. Entonces, ese monto del avalúo y del que yo saqué, o sea, y el monto principal que yo saqué al principio para comprar ese carro, genera un saldo en descubierto y se pueden ir encima de ustedes. Entonces, hay que pensar muy bien lo que vamos a hacer, planear nuestras acciones y más cuando se trata del dinero, ¿verdad? Que es un recurso básico para nuestro desarrollo y para tener una mejor calidad de vida. Bueno, ¿qué puedo hacer para evitar llegar a un cobro judicial? Y me voy a referir principalmente en el mercado formal financiero porque, como bien les decía, no les recomiendo sacar préstamos estos que se llaman a contagotas o cuentagotas, porque son préstamos informales, son peligrosos, no podemos tener como un registro de lo que se le está pagando ni cuáles son los intereses, son realmente muy informales y puede acarrear en casos lamentables, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo hacer para evitar el cobro judicial? Bueno, acuerdos financieros. Sin embargo, algo muy importante es que cuando nosotros hagamos acuerdos bancarios, ¿verdad? Vamos a un banco y decimos, bueno, tengo una deuda que ya se me hizo grandísima, se me subió 1 millón, un ejemplo, y quiero darle un estate quieto, dejarla hasta aquí y vamos a llegar a un acuerdo. Pero cuando nosotros hacemos un acuerdo, tenemos que saber llegar a un acuerdo sabiendo que nosotros podemos pagar ese saldo acordado. Y les digo, si ustedes no pueden pagar el saldo el cual acordaron, por favor no hagan acuerdos porque eso es volver a empezar, es la misma deuda y muchas veces ya con intereses y es complicado. Entonces, si ustedes no pueden
no tienen ese monto a final de mes o el día de pago, por favor, mejor buscar asesoría jurídica, a ver si pueden, si se puede acarrear en un tema de prescripción o si se puede hacer una defensa adecuada, ¿verdad? Otro tema que también, otra cosa que también se puede hacer para evitar cobros judiciales es la refundición de deudas. Sé que muchos de ustedes han oído esto y podemos extendernos ampliamente, pero lo único que les quiero dejar aquí es que también siempre se tiene que hacer todo estudiando las cosas que vamos a hacer, el proseguir de las cosas. ¿Por qué? Porque podemos tener cosa o podemos incurrir más bien, queremos hacer algo también que más bien nos puede perjudicar. ¿Por qué? En la refundición de deudas hay que tener cuidado el tema de los tiempos. Ok, yo recomiendo la refundición de deudas en deudas que son más largas o que son a largo plazo. ¿Por qué? Porque de nada nos sirve a nosotros refundir deudas de 1 año de plazo, de 2 años de plazo, porque al final el valor o el saldo que vamos a pagar es muy grande y deudas tan pequeñas, de plazos tan pequeños no vale la pena, es más fácil ahorrar o ejercer un plan de acción para ahorrar e ir saldando estas deudas pequeñas y refundir las deudas grandes como la casa, el carro. ¿Por qué? Porque se nos van a hacer cuotas más pequeñas, pero que vamos a poder pagar y vamos a pagar pues a un plazo más amplio, porque de eso se trata, deudas más pequeñas, más plazo, pero no se nos van a revolver o no, más bien no se va a aumentar el monto por deudas que uno puede tener la capacidad de pagarlas a corto plazo, ¿verdad? Y ya una vez con refundición de deudas ya es muy complicado volverse atrás y decidir pagar que la deuda de 1 millón, que la deuda por allá de 3 millones a 3 años. Bueno, tarjetas de crédito. Este tema a mí me encanta, sinceramente, para mí es un tema muy importante y les voy a decir por qué, porque la tarjeta de crédito puede ser nuestro peor enemigo o puede ser nuestro mejor amigo si la sabemos usar. Entonces, quería dejarles un ABC del manejo adecuado de tarjetas y este más o menos consiste en 2 temas importantísimos y es la fecha de corte y la fecha de pago. Sé que muchas personas llegan y siempre me dicen, bueno, Flori, fíjese que es que yo no entiendo nada de fecha de corte y fecha de pago y entonces a mí se me hace un enredo y yo voy y compro y al final cuando me doy cuenta tengo montos altísimos en la tarjeta y ya no las puedo pagar. Bueno, la fecha de corte y la fecha de pago pueden ser algo que nos beneficie, pero vamos a empezar. Ok, fecha de corte. Es el día en que termina el periodo y este día marca el inicio de un nuevo mes. A veces tenemos de fecha de corte al principio del mes, puede ser un 10 o un 25. Entonces, acuérdense, fecha de corte lo que va a determinar solamente es el periodo donde termina un mes e inicia el otro mes. ¿Esto para qué? Para las transacciones, ¿verdad? Para contabilizar las transacciones. Una vez que termina este periodo o es la fecha de corte, normalmente se tienen 20 días para pagar. Y la fecha de pago es el día límite para liquidar tus deudas, ¿verdad? O hacer el monto o aportar el monto mínimo para mantener el corriente, para mantenerse al corriente frente al banco. Yo, en lo personal, siempre recomiendo que si van a utilizar las tarjetas de crédito, hay que darles un uso adecuado. Más adelante vamos a hablar. ¿Y a qué me refiero un uso adecuado? Acuérdense que el dinero no es gratis, nadie los va a dar dinero gratis, siempre hay que devolverlo, siempre hay que pagarlo. Ese cuento de que, porque hace mucho tiempo no salgo y hoy me voy a dar un gustito, entonces me voy a ir a tal y después lo pago en la tarjeta. Si ustedes no tienen la tarjeta, si ustedes no tienen ese dinero para hacer ese gasto, yo les recomiendo
mejor darse el gustito en otras cosas que pueden ser más beneficiosas, no solamente para su futuro, sino para su salud financiera. Y bueno, lo que quería más o menos explicarles es este tema y voy a desarrollarlo con una práctica aquí, una referencia, este anuario lo hice yo, espero que les guste y les voy a explicar un poco de qué se trata. Bueno, si haces una compra, vamos a ver, este 10 azul vamos a tenerlo como la fecha de corte, ¿lo ven aquí? Y vamos a tener los 25 con el sol, el día 25 de cada mes, como la fecha de pago. Entonces, nosotros tenemos la fecha del corte y esto es algo para que lo tengan en cuenta porque pueden obtener beneficios. Pueden tener hasta 50 días para liquidar el total del saldo de la deuda. Entonces, bueno, pongamos que cada 10 es la fecha de corte, pero yo necesito comprarme una cocina. Y sí, tengo el dinero, pero tengo la mitad del dinero ahorita y la otra mitad del dinero la voy a tener el próximo mes. Entonces, si yo sé utilizar la tarjeta de crédito, me va a traer beneficios. ¿Por qué? Porque a partir de este momento comienza otro periodo de bancario, ¿verdad? De transacciones. Entonces, si yo compro la refrigeradora el 11, el día siguiente de que está el día de corte, yo voy a tener hasta 50 días. Y les digo por qué. Porque yo este 25 de septiembre voy a pagar lo que yo consumí durante el periodo anterior a este 10. ¿Me entienden? Pero este 25 yo no voy a pagar la refrigeradora. Yo voy a pagar la refrigeradora hasta que se realice otra vez el corte de mi tarjeta, que va a ser el 10 de octubre, y lo voy a pagar 20 días después, el 25. Entonces, yo hice aquí una inversión con la tarjeta de crédito, un gasto de 250,000 colones. Yo sé que ahora las refrigeradoras o las lavadoras no valen eso, pero 250,000 colones y no lo voy a tener que pagar el 25. Voy a poder pagarlo hasta el próximo mes, lo cual me va a dar un plazo para ahorrar. Tengo el 50% aquí y en estas fechas, el segundo mes, me llega el otro 50% y voy a tener la plata total para pagarlo hasta el 25. Entonces, ¿por qué es tan importante este tema que les estoy hablando? Porque muchos de nosotros no tenemos tal vez este tipo de conocimientos o nadie te lo enseña, nadie te cuenta cómo es, pero si nosotros sabemos aprovechar estos plazos, podemos tener hasta 50 días. Podemos tener 50 días, nos ahorramos 50 días. Y, por ejemplo, qué sé yo, vas a estar usando la refrigeradora 50 días y vas a tener la oportunidad de pagarla después. Pero algo muy importante que les quiero dejar aquí también es que es importante tener el dinero que gastas. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos liquidar el saldo total del consumo que hicimos en la fecha límite de pago, no vamos a pagar intereses. Y algo que la gente se confunde mucho y no sabe es que dice, bueno, está bien, la refrigeradora que yo compré me costó 250,000 colones, pero no le llegué a ajustar en esos 50 días los 250,000 y voy a pagar 249,000 colones. O sea, me faltan 1,000 colones, a nadie le importa. Pues no, al banco sí le importa, porque si ustedes aún que deban 50 colones, el banco les va a cobrar por la totalidad de los intereses por la totalidad de esos 250,000 colones.
Yo creo que esto es sumamente importante y este ejemplo, espero que lo hayan entendido, porque es clave para una educación financiera y saber utilizar las tarjetas de crédito. Yo no sé si les queda alguna duda con respecto a esto, que es de suma importancia. ¿Alguien? No. Bueno, entonces acuérdese que si nosotros logramos pagar la totalidad del saldo adeudado, no vamos a tener que pagar intereses, lo cual va a ser muy beneficioso porque podríamos hablar de que nos apalancamos en algún grado o utilizamos un dinero que no tenemos en ese momento y tenemos 50 días para pagarlo. Entonces, ahí les dejo ese ejemplo y es muy importante y seguimos. Vamos a ver. Bueno, ahora quiero hablarles de los beneficios de usar las tarjetas de crédito. Si bien es cierto, si nosotros hacemos un gasto excesivo, lo tenemos que pagar. Si no pagamos la totalidad del monto adeudado, vamos a generar intereses. También esto puede, o sea, el tener una tarjeta de crédito nos puede beneficiar. Y ustedes me dicen, ¿cómo? ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una buena salud financiera y compramos algo y lo vamos y lo pagamos el día del pago y saldamos esa cuenta, podemos obtener puntos que podemos canjear, podemos tener cashbacks que nos pueden beneficiar en un futuro, en una compra, qué sé yo, inclusive en los mismos productos de línea blanca se pueden canjear un montón de puntos con Promérica, con el BAC, y también podemos tener millas. Y también podemos tener beneficios en las tarjetas de crédito como la tasa cero. Y ustedes me dicen, ¿qué es la tasa cero? No sé si algunos saben o no saben, pero la tasa cero es pagar un monto a 12 o a 18 meses sin intereses. Entonces puedes ir pagando 100,000 colones por mes, tranquilo. Sin embargo, lo importante es tener esos 100,000 colones para pagarlos. Acordémonos que no nos puede hacer falta ni un colón, porque si no, eso ya nos empieza a perjudicar. Y pues el tener las tarjetas de crédito también nos puede beneficiar para adquirir ese crédito que nos puede servir como apalancamiento para cualquier situación. Bueno, hay cosas que a mí me parece que es indispensable que todos tenemos que conocer a la hora de obtener una tarjeta de crédito, el tema de los seguros de la tarjeta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los seguros siempre son importantes. Acordémonos que es una tarjeta libre. No, obviamente tiene un monto límite, pero es una tarjeta libre. Entonces yo la paso y yo la paso y yo la paso y lo que aguante, ¿verdad? El cartoncito. Y entonces si les roban la tarjeta, puede ser en otro país, en Costa Rica, en las redes, pueden tener ese seguro que es un pago mínimo por la garantía de que te van a respaldar en caso de algún robo, ¿verdad? O alguna estafa. Avisar al banco cuando se va a salir del país para evitar estafas, ¿verdad? Y saber leer la información de los estados de cuenta. Muchas veces hay tanto y esto, por eso en serio los invito a que nos sigan y los invito a que ustedes mismos, ahorita tenemos mucha información en nuestras manos, realmente el internet nos abre muchas puertas y es importante que agarren un tiempo y cuando se van a meter en un negocio o cuando quieren emprender y tener este tipo de garantías o aprovechar este tipo de financiamiento, es importante tener toda la información en sus manos. ¿Por qué? Porque a veces llegamos a los bancos y con todo respeto, si alguno trabaja en un banco, pero los mismos muchachos o los mismos chicas que trabajan ahí no tienen el conocimiento de estas cosas, entonces no te pueden, muchas personas, hay otras que tienen años de trabajar y te pueden dar un asesoramiento, pero no todos tienen eso. Entonces, el educarse siempre es importante. Bueno, ¿qué es lo que pasa si no pago mi tarjeta, verdad? O el crédito, y esto puede acarrear consecuencias a corto y a largo plazo. Y bueno,
como ya hablábamos, una de las consecuencias es el cobro de intereses, ¿verdad? El problema es que la gente cree que, sí, me van a cobrar intereses. No, si vos adeudas 1 millón y no los puedes pagar, te van a cobrar intereses sobre ese monto. Entonces empieza a hacer una bola de nieve y se hace gigante, porque yo pago el mínimo, pero yo pago ese millón más los intereses y pago de ese millón y del primer mes y los intereses, pago el mínimo. Y el próximo mes van a ser los intereses de la suma del mes pasado, del monto adeudado, más los intereses sobre los intereses. Eso se hace una bola de nieve. Entonces, es importante tener esa responsabilidad, ¿verdad? Y otra de las consecuencias puede ser pues la inhabilitación de la tarjeta y de la cuenta, ¿verdad? No poder contar con más cuentas o financiamiento, ¿verdad? Tarjetas de crédito, o poder ser sujeto de crédito, ¿verdad? Que siempre es importante porque no sabemos, pues para qué negocio podemos utilizarlo y siempre pensemos en generar activos. Y la otra consecuencia es, pues, como les decía, que puede traer repercusiones a largo plazo en la vida financiera y perjudicarle a la hora de pedir algún préstamo personal. Y bueno, esto es una estructura que es de fácil recordar y se las quiero dejar para que la tomen en cuenta, y es la flor interna financiera. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque son capacidades y cualidades que se desarrollan con la educación financiera y que son importantes, y que creo que el tenerlas presentes nos pueden ayudar, ¿verdad? En cualquier momento de crisis o de necesidad que tengamos. Y es la F de flor, consiste en las fortalezas. ¿Y a qué me refiero con las fortalezas? Todas las capacidades, todas las habilidades o capacidades blandas. ¿Y qué son las capacidades y habilidades blandas? Se refiere a en qué soy bueno yo, o en qué puedo hacer mejor. ¿Qué sé yo? A mí me gusta cocinar, podría ponerme un negocito alterno de venta de empanadas o de venta de queques, o ahorita que está muy de moda las comidas naturales y el keto y todo esto, podría ser, qué sé yo, lasañas keto de berenjena o cosas así. Entonces es importante tener el conocimiento de nuestras fortalezas, en qué somos buenos. Si somos buenos dando cursos o hablando en público, podemos aprovechar todas estas habilidades, ¿verdad? Luego tenemos la L de limitaciones. Es importante saber cuáles son nuestras limitaciones, y no me refiero a limitaciones físicas o mentales o cualquier, sino me refiero a limitaciones de presupuesto, de tiempo y de mercado, ¿verdad? A veces nosotros en serio queremos emprender y generar un dinero extra, pero no tenemos el tiempo suficiente, o tal vez no tengamos el presupuesto para iniciar, pero como bien les decía, si nosotros sabemos que ese proyecto o ese emprendimiento nos va a generar activos, adelante. Puede ser una limitación, pero para eso está la educación financiera, para podernos apalancar o para poder ver cómo obtenemos dinero de terceros, formalmente, ¿verdad? Bancos o entidades financieras, para poder ayudarnos, pues, para generar este emprendimiento. Y ya tenemos la F, fortalezas, L, limitaciones, y ahora vamos por la O, de organización. ¿Y a qué me refiero con organización? De nada nos sirve tener un negocio si no tenemos, o unos conocimientos, si no nos organizamos, si no tenemos una agenda, si no tenemos fecha de pago, si no generamos presupuestos, si no tenemos límites, si no sabemos hasta dónde vamos a gastar, hasta dónde hay necesidad de invertir ese dinero ahí o guardarlo para un fondo de ahorro. Y por el otro lado tenemos la R, ¿verdad? Que es el riesgo. Entonces, fortalezas, limitaciones, organización y riesgo. Y esta es muy importante porque ha venido intrínseco en toda la presentación, y es el riesgo. Prever los riesgos y las vicisitudes que puedan surgir. ¿Qué quiero decir? Si nosotros nos vamos a meter en una
qué sé yo, bueno, vamos a comprar una casa. Voy a comprar una casa en dólares porque es a 20 años. Normalmente los créditos, el plazo de los dólares, cuando uno se compra un bien inmueble, es a 20 años. Entonces, bueno, prever el riesgo sería decir, bueno, yo tengo una cuota de $500, pero tengo que pensar en que de aquí a 20 años el dólar puede aumentar X cantidad. Entonces, yo tengo que prever que dentro de mi capacidad de pago, siempre tengo que tener en mi cuenta bancaria esos $500. Si yo percibo en colones, pues va a ser más complicado porque tengo que asumir el riesgo de ese cambio de moneda que hay en el mercado, ¿verdad? Entonces, otra manera de prever el riesgo puede ser tener un backup, tener un backup, un ahorrito para minimizar los riesgos, qué sé yo, como le decía al compañero, voy a invertir en bolsa y voy a generar ganancias a 6 meses. Bueno, entonces, prever el riesgo es, ok, bueno, hasta dentro de 6 meses voy a tener esas ganancias, pero ¿cómo voy a hacer para pagar de aquí a los 6 meses? Necesito contar con ese dinero de mes a mes para que no me genere intereses y para que esas ganancias sean netas y no tengamos que restarle los pasivos. Bueno, seguimos. Para un buen ahorro es importante tener en cuenta varios puntos que ya hemos hablado, pero es importante resaltarlos, ya que vamos a terminar pronto la presentación. Y bueno, primero que todo es importantísimo llevar un buen presupuesto. ¿Y por qué el presupuesto? Como les decía anteriormente, para controlar y registrar el gasto, porque es importante para saber la diferencia y con el dinero que podemos jugar y podemos guardar para el ahorro, otro para, qué sé yo, para darnos gustos, paseos y cosas, pero es importante generar un presupuesto porque sabemos el porcentaje que tenemos de nuestras necesidades básicas, pagar casa, comida, servicios y lo que recibimos, ¿verdad? También para tener un buen ahorro es importante evitar compras nerviosas o compulsivas. ¿Y esto en qué momentos se dan? En las épocas de descuento, ofertas. Yo no sé los hombres, pero yo soy mujer y, uy, a mí eso me cuesta muchísimo. Uno ve ofertas y descuentos y uno dice, ay, no, pero por eso es importante, es tan importante la educación financiera. ¿Por qué? Porque vamos a saber que tal vez compras impulsivas, compras que realmente no necesitamos, cosas que acordémonos que ahorita tenemos el privilegio de estar en la casa, que tenemos teletrabajo y que tenemos muchas oportunidades, entonces podemos aprovechar esto para ahorrar y evitar esas compras impulsivas, ya no tenemos que salir, ya no tenemos que vestirnos tanto y pues esto también nos genera beneficios y podemos aprovechar esta época de crisis para nuestro ahorro y para prever un futuro mejor para no solamente para nosotros, sino para nuestras familias, ¿verdad? Y otro buen consejo para el ahorro sería diferenciar entre lo que es necesario y lo que no, ¿verdad? A veces vamos al súper y queremos todo, queremos las cosas nuevas o comprar papas y tener papitas ahí, tener cositas en exceso y tal vez no sea necesario. Muchas veces hay cosas que tenemos en las alacenas y se pierden, entonces vamos a tratar de cuando vamos a consumir productos, servicios, hagámoslo de manera consciente, pensemos siempre, es necesario, realmente sin esto yo puedo vivir o no puedo vivir, es indispensable para mi día. Buenas noches, Flori, disculpe, quedan 15 minutos. Ok, listo, ya ahorita nos vamos, ya vamos a terminar. Ok, el ahorro. La palabra ahorro, que mundialmente es conocida, pero raras veces la llevamos a la práctica, y ser cuidadosos con los créditos y los préstamos. Les voy a hablar rapidito del presupuesto. El presupuesto nos ayuda a mejorar nuestras decisiones y a identificar los ingresos y los gastos, como bien hablábamos. Para el presupuesto es importante clasificar los gastos
identificar la situación actual que tenemos, ¿verdad? Financiera, definir los objetivos financieros, a dónde queremos llegar en tanto tiempo, qué queremos tener a nuestro favor, qué queremos tener en contra, ¿verdad? Y armar un plan de acción. Para armar un plan de acción siempre hay que identificar las herramientas para cumplir ese plan. ¿Qué tipo de herramientas? El ahorro, el 20% a la cuenta personal para ahorro. También tenemos que controlar y analizar mensualmente si estamos cumpliendo con eso. Generamos un presupuesto y todos los meses tenemos que sentarnos a decir, ok, realmente estoy invirtiendo ese 20% de mi salario, ese 15% de lo que yo recibo para este fin. Y crear buenos hábitos, ¿verdad? Y ya, una reflexión para finalizar. Acuérdense que es de gran importancia tener una visión para el futuro y no solamente centrarse en el presente o en el pasado o en el día a día, sin tener una idea clara de a dónde se quiere llegar. Solo así es posible tener una buena educación financiera. Entonces, educación financiera, visión al futuro. Muchas veces, a veces tener buenos hábitos es difícil y otras veces vamos a tener que hacer sacrificios para lograrlos, ¿verdad? Pero con el tiempo vamos a darnos cuenta que la prudencia en nuestra juventud es la riqueza de nuestra vejez. Y por eso los sigo invitando a que estudien, a que nos sigan en nuestras redes sociales y que cualquier consulta que ustedes tengan por acá abajo, les dejo el correo lineaslegalescr@gmail.com y realmente espero que les haya gustado y estamos a la orden. Tuvimos problemas con eso, perdón. Nuestras redes sociales son Facebook e Instagram como Líneas Legales. Vamos a estar dando información al respecto, ¿verdad? Siempre llevando estos mismos temas. También hablamos un poco del acoso. Ahí tenemos información del embargo y de temas legales que les puede servir. Hubo muchas cosas que aprendí. Le agradezco muchísimo, más que nada como una asesoría, casi que legal, ¿verdad? Y conocer el buen manejo de las finanzas, fue increíble. Fue uno de los talleres que más me ha gustado, sinceramente. Muchas gracias, doña Flori. Quedó excelente la presentación y pues que dicha que en algún otro momento nos pueda instruir en cuanto a ese campo, porque sí es muy interesante. Muchas gracias, de verdad, y a la U y a todos los colaboradores. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la atención y por el tiempo para oír la presentación. Creo que es sumamente importante y bueno, realmente hay mucho para dónde hablar en este tema. Muchísimo, pero les doy más o menos una pincelada para que ustedes pues, puedan instruirse en estos temas, ¿verdad? Flori, disculpe, John está levantando la mano. Adelante, John. Sí, buenas noches. Yo solo tenía una consultita. ¿Qué opina usted sobre la implementación o la posible implementación de educación financiera en el Ministerio de Educación Pública? Gracias. Bueno, yo considero que realmente eso sería perfecto, ¿verdad? Yo creo que si a nosotros nos enseñaran tal vez desde niño, no sé si sea tan relevante, pero en una edad de adolescente, digamos, en los colegios, sería muy importante que llevemos un poco de educación financiera porque eso nos va a asegurar personas responsables. No, nosotros hablamos mucho de matemáticas, de ciencias, que al final y al cabo sí nos sirven, pero la relación que tenemos con el dinero es diaria, o sea, el dinero nos facilita muchas cosas, entonces el tener una buena educación, pues sería increíble y como ya les comenté, hay otros países como Inglaterra y Canadá, donde ellos, el Estado busca darles esta educación o darles asesoría a sus ciudadanos para que se garantizan un buen uso de los recursos económicos, ¿verdad? Entonces, claro, sería increíble. Si nadie desea agregar ningún comentario más, entonces agradecerle a todos su asistencia a esta charla del día de hoy, agradecerle a nuestra expositora Floribet por el tiempo invertido, por la gran enseñanza que nos dejó el día de hoy. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a ustedes. La presentación. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias.
Que Dios los bendiga, muchísimas gracias y espero que sigan con esta información educándose.